Muy buenas noches, una semana más venimos a conversar con ustedes para ir analizando un poco los temas más candentes de nuestra ciudad. No solamente de nuestra ciudad, nosotros de vez en cuando tenemos que remontar un poco el vuelo y mirar hacia el exterior y ver qué está sucediendo en España. Empezando, creemos nosotros que hay que hacer un mínimo comentario de este pasado 1 de mayo, que se celebra el Día Mundial del Trabajo y de los Trabajadores. Y también comentar que en nuestra ciudad no hemos tenido un acto reivindicativo y quizás habría que pensar en años posteriores. Marbella es una ciudad ya grande y puede tener un evento de esa naturaleza, porque hay muchos los trabajadores que en este momento sufren, no solamente la cifra de paro, 17.200, sino la cantidad de personas que figuran como con trabajo, pero es un trabajo precario, un trabajo absolutamente insuficiente. Y por tanto, creemos nosotros que Marbella, para el año que viene, quizás deberíamos de lanzar la idea, evidentemente contando con los sindicatos, de una gran manifestación en Marbella, porque Marbella lo merece, porque los trabajadores lo merecen y porque la sociedad entera tiene que expresarse públicamente ese día como un día de reivindicación, más que nunca. Yo creo que siempre el día 1 de mayo es un acto reivindicativo, pero los 1 de mayo, los próximos, van a ser absolutamente necesarios para remover las conciencias, que es la principal revolución que hay que hacer, primero la personal, pero luego después también la colectiva, para cambiar las cosas. Por tanto, ese es el comentario, pero estamos con Miguel Díaz. Miguel Díaz, muy buenas. Muy buenas, Enrique. Creo que en Málaga también hubo mucha gente, ¿no? Que hubo una gran manifestación en Málaga. Por supuesto. Que anima un poco y digamos que insufla ánimo, ¿verdad? Efectivamente, hay una conciencia ahí, una resistencia, como decías, y bueno, nuevamente, yo creo que estamos asistiendo a los últimos meses a un número importante de movilizaciones derivado de los recortes, de las políticas contra la mayoría social, contra los trabajadores, las reformas, las huelgas generales. En definitiva, hay una contestación, porque está habiendo una agresión por parte del gobierno de Rajoy, del gobierno del Partido Popular, y ante esta agresión están respondiendo los ciudadanos. Y como bien decía, bueno, el 1 de mayo pues cobra más vigencia, ¿no?, en esta fecha, pero no solo el 1 de mayo, ya hemos tenido en Marbella, como bien decía, otras manifestaciones ligadas a los momentos donde se produjeron recortes más graves en materia de salud, de derechos sociales, y ya tuvieron su réplica también en Marbella, no solamente la provincial, y se demostró que en Marbella hay músculo también reivindicativo, porque hay gente indignada, hay gente que lo está pasando mal y que quiere cambiar la situación, y por tanto habrá que hacer en Marbella también manifestaciones, sin esperar al 1 de mayo, que evidentemente es bueno que se pueda hacer también porque tiene entidad nuestra ciudad para poder hacer ese 1 de mayo, y en esta ocasión nos hemos unido a las pretensiones que se han conseguido de unidad, ¿no?, del movimiento sindical, de político, y en ese sentido se ha concentrado en Málaga el esfuerzo, pero bien se puede hacer en Marbella, y desde luego antes del 1 de mayo habrá que hacer otras movilizaciones, porque motivos hay, ¿no? Hay motivos, y como hay motivos hay que también que ejercer los derechos que tenemos y plantear alternativas y hacer oírnos ante este gobierno que desde luego tiene los oídos sordos, sí, ante la ciudadanía, solo escucha a lo que es los poderes financieros europeos, ¿no? Sí. A ver. Bueno, yo creo que podemos decirlo, porque en ello estamos ahora valorando la posibilidad, la conveniencia, la oportunidad de hacer algún acto testimonial en la calle para protestar, para mostrar la indignación y que la gente exprese en la calle lo que está sintiendo por dentro, ¿no? Y bueno, todavía no podemos anunciar ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero que estamos en ello, estamos empezando a valorar la necesidad, la conveniencia, y tiene que ser Izquierda Unida. ¿Quién va a ser si no, Miguel? Efectivamente. Tiene que ser Izquierda Unida quien lance esa voz y que, bueno, la gente pues sepa que hay una conexión clarísima entre la reivindicación, sobre todo con ese mensaje de que hay alternativas, ¿no? Porque lo peor que pueda suceder es la resignación. Ese es el mensaje de Rajoy, resignación, paciencia, resignación, sabemos lo que hacemos. Bueno, a las pruebas nos remitimos, ni saben lo que hacen, ¿no? Yo creo que saben que están hundiendo al país, eso sí lo saben, a sabiendas, los datos están ahí. Por lo tanto, como no rectifican, yo creo que la ciudadanía tiene que hacérselo. Oye, por cierto, en las manifestaciones en Málaga oímos con mucha insistencia un grito
Rajoy dimisión. Yo creo que eso puede calar, ¿no? Esa campaña que vamos a iniciar. Pues sí, realmente la gente sabe cuál es el blanco del inicio y el responsable de los males, y es esa política que del gobierno central, que es donde se marcan realmente las leyes que influyen a todo el Estado, donde se regulan los sectores, donde se está rechazando la ILP para evitar los desahucios, donde se ha hecho una reforma laboral que ha creado otro millón más de desempleados en solo un año, donde se están tomando estas políticas de recorte, ahora nuevamente la dependencia, en la sanidad, la educación, que va a haber la próxima semana también movilización, en definitiva, donde tenemos una situación insostenible. Pues el blanco es la política del Partido Popular centrada en Rajoy, y es necesario que deje este gobierno títere de la Unión Europea y del Fondo Monetario y del Banco Central Europeo de seguir llevando por los derroteros que está llevando nuestro futuro y nuestra dignidad y nuestros derechos, y por tanto esa campaña de Rajoy dimisión se pone en marcha en todo el Estado por parte de Izquierda Unida, buscando alianzas también, como no, con todos los colectivos, vecinos, que en este sentido también lo expresen así, y lo que se pide es que se termine con esta situación, que se convoque una nueva elección, y de estas elecciones hay un mandato, y es hacer lo que llamamos un proceso constituyente nuevo, es decir, cómo, igual que ahora están acabando con el estado del bienestar y tienen claro que hay un pacto entre el Partido Popular y intereses económicos para terminar con nuestra vida, nuestra cotidianidad y nuestros derechos como los conocemos, es necesario que haya un nuevo Parlamento que verdaderamente ponga las necesidades de los ciudadanos en primer lugar y se haga un nuevo pacto social, que es lo que necesita, pero en el que los de abajo, la mayoría social, pues tomen las riendas de esta situación. Por eso esa campaña entendemos que es oportuna, y también en Marbella, ¿no, Enrique? Tiene sentido, ¿no? No solo desde la Moncloa. Por supuesto, claro, eso tiene su correlato, es decir, la política nacional después tiene su último ajuste en los pueblos, ¿no? Y aquí estamos viendo las mismas medidas, digamos, de austeridad, de falta de inversiones, de falta de atenciones a las necesidades sociales. Bueno, exactamente la misma política que de Rajoy, que no es para nada la política de su programa electoral, sino que es una política que está haciendo en contra incluso de sus propias palabras, ¿no? Bueno, y a las pruebas nos estamos remitiendo. El mensaje del déficit, de la reducción del déficit sobre la base de los recortes sociales, pues está dando un resultado absolutamente contrario al previsto. Cuando hay una cosa elemental, básica, y es que si tú tienes que corregir el déficit, puedes o bien reducir gastos o bien aumentar ingresos. Nosotros creemos que sin explorar las posibilidades reales que hay de resolver los problemas de fraude en este país, no se puede seguir avanzando en recortes sociales. Y eso porque solo resolviendo totalmente o incluso parcialmente ese problema estaríamos eliminando gastos, recortes de pensiones en formas de salarios a funcionarios, de ley de dependencia, de educación, de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el énfasis nosotros tenemos que poner en que esto no es el déficit no es una cuestión de eliminación de gastos sociales, es una cuestión de poner orden fiscal en España, que es que hay muchísima gente, porque todo el mundo sabe que se han evadido, se han disipado de la economía española 300.000 millones de euros en poco más de un año y medio, ¿no? Desde que están en el gobierno. Esto es intolerable, que el gobierno no ponga freno a eso y sobre todo que no acometa seriamente el fraude. Tiene miedo al capital. Eso. Le tiene miedo, no se atreve a poner medidas correctoras en ese sentido. Eso, y cuando hablamos del fraude no nos estamos refiriendo a una realidad que hay y que es lo que hace quizá, bueno, pues que contenga una mayor conflictividad social incluso, y es la economía sumergida, que es del día a día, en el que muchos ciudadanos sobreviven ante este tipo de mercado, pues lo sabemos aquí en la hostelería, en la construcción, en definitiva, donde se puede, pues al margen de una economía dentro del mercado laboral regulada. Esto es algo que está ahí, que hay que corregir también, que hay que corregir, pero creando empleo con derecho y empleo pues digno. Pero no es este el problema, y está cuantificado del fraude en España. No es este el problema central, sino un porcentaje ínfimo de esos 60.000 millones de euros que sí que se podrían recaudar anualmente más si se tributara adecuadamente, pues con lo que comentamos, beneficios fiscales y regalos fiscales directamente a empresas, a las principales empresas de la bolsa, de las multinacionales, o bien la evasión fiscal que hay por mucha fortuna y, bueno, en grupos de empresas, en determinados sectores. En la costa tenemos además
buenos ejemplos de ello, y es ahí donde hay que combatir ese fraude fiscal, que es lo gordo, de los números gordos de los fraudes fiscal, donde no se entra, por ejemplo, y no interesa. Al revés, se ha hecho una amnistía fiscal, se hizo donde... Todo lo contrario. Qué casualidad, prácticamente de la amnistía podía sacar un largo sumario, ahí estaba Bárcenas, el Gürtel y todo se querían además beneficiar de esa amnistía. Pues eso es lo lamentable de esta situación, que no se corrige, sino se sigue en la misma receta que ya cada vez más, y no desde luego economistas ligados a la izquierda de forma, podemos decir, radical, sino muchos economistas hablan de austericidio, como hablando que es directamente, que significa acabar con todas las situaciones de la economía, ese mal llamado austeridad, que no es austeridad, que es una cuestión de desmontaje, como decimos, de todo lo que es la atención pública, claro, el Estado, ¿no? El aniquilamiento del Estado, ¿no? De ahí que pensemos nosotros que yo creo que hasta ellos están convencidos de que sus políticas son erróneas, en el sentido de que en lugar de sacarnos del hoyo nos hunden el hoyo. Lo saben, pero es que quizás sea eso justamente lo que se buscaba, es aniquilar, desmantelar el estado del bienestar, es decir, todas las conquistas sociales que había en España hasta este momento y que eran tan recientes, por otro lado, y que habían costado tanto trabajo implantarlas, para inmediatamente implantar un nuevo modelo social, económico, político, de Estado. Entonces, son como dos planos, es decir, debajo de las reformas que está implantando, 28 decretos ley, sumados los decretos ley, lo que hay es un nuevo modelo de Estado de España. Y eso ya afecta un poco afecta a la democracia y afecta a la historia de España, porque esto van a pasar la historia de España como el gobierno neoliberal, ultraliberal, que desmanteló el estado del bienestar en España, conseguido después de la muerte de Franco, con sangre, sudor y lágrimas. Lo van a desmantelar y volver otra vez a plantear y a alcanzar esos niveles que habíamos tímidos, éxitos, que habíamos alcanzado, porque tampoco esto estaba para tirar cohetes, ¿no? Bueno, eso va a costar mucho trabajo, ¿no? Va mucho trabajo, de ahí el que haya que plantearse la cuestión en términos, como decía antes, esto es una revolución, lo que hay que poner en marcha aquí en España. Sí. Y claro, hay que remover todos los cimientos, empezando por la propia Constitución. La próxima Asamblea tiene que ser constituyente. Tenemos que afrontar un cambio de la Constitución española, no solo por el tema de la monarquía, que también, ¿no?, sino porque hay que volver a plantear los términos de lo que tú decías de ese contrato social, pacto social en España, que no puede ser el que ellos ahora mismo están reclamando. Claro, es que lo han roto, ese pacto social, efectivamente. Sí, ¿no? Han roto el pacto social del 78, claro. Lo que bien decía, todo ese tipo de acabar con el sistema de pensiones, con el bienestar del bienestar, ya antes con el apoyo del Partido Socialista, que fue el que estaba en el gobierno ya en los estertores de Zapatero, el cambiar el artículo 135 de manera que el déficit era el objetivo principal. Es decir, había que pagar antes pues el déficit, la deuda a los bancos, que los derechos sociales. Se acababa, por tanto, con el artículo 1 de la Constitución, que dice que es un Estado social y de derecho. Por tanto, se rompe la esencia ahí, los primeros cimientos, pero luego los sucesivos reales decretos vienen a acabar con esa Constitución, que parecía sagrada, que parecía inamovible, y que se ha cambiado, pero para mal, cuando pedíamos que se desarrollara y se aplicara, porque estaba todavía sin desarrollar. Pues ahora nuevamente hay que volver a hacer esta cruzada o esta intención, esta campaña para acabar con esta situación, navegando contracorriente, hay que decir, porque este es el modelo que están imponiendo en Europa, esos poderes hegemónicos, podemos decir, que hay detrás, y por tanto es complejo y hace falta pues alianzas importantes sociales, que la ciudadanía tome conciencia de esta situación, como decía al principio, y ejerza de sus derechos, y que consigamos pues ir cambiando esta correlación, porque hasta ahora es perverso, y vamos a llegar a esta situación en la que no solamente van a tener eso, como ya están normativamente, esos déficits y retrasos, sino que ahora hay 6 millones de parados que están dispuestos ante la situación a poder asumir y tener que participar en el mercado de trabajo con esas normas que son prácticamente pues a demanda de las necesidades del empresario, que va a poder contratar por horas, por días, sin derecho el empleo, y va a tener que ser aceptado porque hay una reserva, como dice, de 6 millones de parados, que parece que se ha estudiado y se ha creado esta situación, llegar a tocar fondo para desde ahí poder más fácil aplicar el rodillo de lo que viene. El trabajo ya está hecho, ¿no? Y ahora rehacer otra vez la situación anterior va a costar, ¿no? Yo creo que España vive momentos de emergencia social, con 6.207.000 parados, y sin hablar del precariado, nuevo concepto que se implanta, que es aquellas personas que sobreviven con 400 euros y que no constan con que están con empleo, pero realmente lo que tienen es un subempleo, ¿no? El precariado. Yo creo que estamos tocando fondo, efectivamente, y eso, cuando esto sucede, pues evidentemente no nos podemos dedicar a retocar
políticas parciales, sectoriales, poniendo el punto y la coma. Hay que ir a la mayor, y la mayor en este momento es que tocan arrebato en España. Es decir, en España el Reino Unido lo que necesita es que la gente tome conciencia para cambiar las cosas o intentar. No será nada fácil, tú lo acabas de decir, será complejo, ¿no? Porque parte del problema lo tenemos fuera de las fronteras. Sí. Pero eso no quiere decir que no. Nosotros sabemos que los gobiernos se remueven y se cambian en las elecciones, pero el clamor popular y la conciencia colectiva tienen que llevar a exigir la mínima decencia política de los gobernantes, a renunciar, puesto que no pueden ni aplicar sus programas, están aplicando lo contrario, no tienen el apoyo del pueblo, están gobernando fuera del Parlamento y están actuando en contra de los intereses generales expresados en datos, no una frase hecha. Con todo eso, un gobierno decente, un gobierno que tenga vergüenza, tiene que dejar. Y por eso nosotros estamos planteando, no aquello de váyase señor González, estamos planteando que se miren a sí mismos y tenga la decencia política de permitir que hablen los españoles, nada más, que permitir que hablen los españoles. Que los españoles digan lo que tengan que decir, pero no se atreven, están ahí aferrados al cargo. Claro, pedir paciencia cuando se ganan 200.000 euros al año es muy cómodo. Se pongan en la piel de los 6.200.000 parados y comprenderán que la gente no puede esperar más tiempo. Como ahora resulta que nos confían la futura esperanza, que la gente ya no se cree nada, con razón, a 2016, a 2018, pero qué broma es esta. Pero qué broma es esta, decirle a un señor que lleva parado 4 años, 5 años, que las futuras esperanzas están a no sé cuántos años vistas. Eso es una cosa desesperante. Efectivamente, sí, se ha incumplido todo su programa electoral, en ese fraude electoral, que es también un motivo, claro, de por qué tiene que dimitir Rajoy, porque se ha ido en contra de todo lo que se había anunciado y se había prometido a los ciudadanos, haciendo todo lo contrario. Pues una de las cosas que también decía es que en 2013 empezaría la recuperación económica. ¿Por qué íbamos a creerlo? ¿Por qué iba a decir la verdad en esto y no en lo demás? Pues ya empiezan los matices y ya vemos que no, que se está recuperando la prima de riesgo, que se está recuperando determinados sectores que podrán hacer que la economía, no la economía real que llega a los ciudadanos, sino la otra economía volátil, la de la financiera, pues pueda estar dentro de lo que le está pidiendo la gran banca europea y el gran poder financiero europeo, pero no llega a la economía real, a la economía productiva, a convertirse en empleo, generación de bienestar social, que es lo que nos interesa, y para eso tiene que estar la economía al servicio de las personas. Esto no es así. Por tanto, una nueva razón más para pedir la dimisión de Rajoy. Como decía, la conciencia va apareciendo, yo creo que va apareciendo pues a través de movimientos sociales, a través de la ciudadanía que se va convenciendo, y de hecho hay encuestas también, que bueno, es un mecanismo sociológico que viene a decir sí, cómo está la opinión de la ciudadanía en un momento concreto, y en Madrid, que podemos entender que es una plaza, además, históricamente, en los últimos años, muy controlada por el Partido Popular. Es revelador la encuesta abrumadora, cómo hay un descenso enorme del Partido Popular y cómo, pues, por ejemplo, Izquierda Unida aparece como la apuesta de muchos ciudadanos, llegando a tener pues, el mismo número de diputados autonómicos en una hipotética elecciones que el Partido Socialista, ¿no? Siendo realmente la fuerza, la principal alternativa de oposición o de alternativa de gobierno al Partido Popular en la Comunidad de Madrid, nada más y nada menos, ¿no? Sí, ese sondeo que ha hecho la Comunidad de Madrid, que es un feudo del PP, y que, claro, se ha hecho con medios más o menos objetivos, claro, y que da unos datos realmente demoledores. El primero no es tanto que Izquierda Unida, como tú dices, subimos casi hasta el doble, ¿no?, sino fundamentalmente el tema es que el bipartidismo no alcanza el 50%, es decir, que se cae por fin el bipartidismo y aparecen otras fuerzas emergentes al frente de las cuales pues está Izquierda Unida. Y eso es un dato cuando mínimo alentador, ¿no? Es decir, quiere decir que si continúa esa tendencia, esto es al fin y al cabo solo un sondeo, pero cuando haya elecciones autonómicas y primero empezaremos por las locales dentro de 2 años, pues comprobaremos hasta dónde es verdad esta tendencia y si los españoles realmente reaccionan, ¿no?, ante esta situación, que esperemos que sí. Nosotros, bueno, vamos a seguir trabajando humildemente, o no pensando en el éxito o ese éxito tan espectacular, a 1,5 puntos del PSOE, quiere decir, en cualquier momento se puede producir el traspaso, digamos, lo que llamaba Anguita el sorpaso, se puede producir, pero vamos, no queremos en este momento morir de éxito, lo que queremos es seguir trabajando, porque bueno, es señal, digamos, que vamos por el buen camino, y el camino no es otro que el de la coherencia, es decir, que trabajamos y vivimos y hacemos según pensamos, ¿no? Y estamos marcando un poco no solamente la parte crítica, sino también nuestro énfasis puesto en las alternativas. Eso de que España
España merece una oportunidad de demostrar que tiene todavía capacidad de rearme, porque tiene muchos valores como en sus personas y tenemos también muchas riquezas naturales y muchas posibilidades de salir. Lo que hace falta es que los gobernantes estén a la altura de las personas, ¿no? Efectivamente, y ahí desde luego, como dice, esos datos, lo que sí deberían hacer reflexionar al Partido Popular de que algo está fallando claramente en su política y hay una contestación social fuerte y cambiarlas, pero como tampoco tenemos esa democracia fuerte realmente, que tenga mecanismos en los que los ciudadanos puedan controlar durante el mandato, puedan incidir durante el mandato y pueda haber realmente una democracia que sea más allá de lo representativo cada 4 años, sino que tenga una continuidad en que los ciudadanos puedan estar participando, y eso es lo que también desde Izquierda Unida se está proponiendo, con nuevos modelos de participación que impregnen todo lo que es la toma de decisiones, que impliquen más a los ciudadanos, consultas sociales y este tipo de mecanismos que se pueden ir avanzando, y se está trabajando en una ley a nivel andaluz y esperemos que pronto pues puedan mejorarse en ese sentido y regenerar la democracia en sí, que ya está bastante tocada en nuestro Estado. Sí, hay un comentario último que se me viene a la mente, y es que un poco que el escenario que hay de desafección, de indignación, de rechazo hacia las fórmulas políticas así centralistas, mayoritarias, tiene el peligro que tenemos en nuestros vecinos italianos, de que la gente en esa desesperanza termine abogando por fórmulas que tienen muchas contradicciones, ¿no? Como es el tema de Grillo, ¿no?, en Italia. Nosotros lo vemos eso con mucha preocupación, porque creemos que hay que construir alternativas, pero fiables, y alternativas que tengan compromiso histórico con las instituciones y con la ciudadanía, no fórmulas inventadas. Esto no es una cuestión de experimentos, ¿no? Y eso es un peligro que a mí me parece que está a la vuelta de la esquina, y hay que alertar a nuestros ciudadanos que, el movimientos sociales y políticos como Izquierda Unida es un movimiento social y político, donde caben fórmulas distintas de compromiso político, pertenencia o no a partidos, y dentro de la ideología pues también un abanico de posibilidades. Yo creo que eso está aquí ya en España instalado, que es Izquierda Unida, y que no hay que recurrir a fórmulas nuevas y a inventarse historias nuevas, que eso es lo que hace favorecer un poco. Me acuerdo de Bersani, no ha podido. Bersani es el líder encargado de formar gobierno del partido ganador en Italia. No pudo convencer a los movimientos estos de Pepito Grillo. Yo digo Pepito Grillo, sé que no es así, pero algo me lleva a pronunciarlo de esa manera, ¿no? Necesidad de una nueva ley electoral, necesidad de establecer la moralidad pública a base de la moralidad política y tal. No fue capaz, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una postura intransigente de estos grupos que se definen por negación a todo, que ha hecho fracasar, y el hombre ha tenido que tirar la toalla y la cuchara en vista de que no ha podido formar gobierno, y en definitiva la inestabilidad política ha tenido que volver a dar entrada nada menos que a Berlusconi en el gobierno de Italia para poder conformar un gobierno que vete a saber lo que va a durar. Pues eso, fórmula de Italia, no la queremos para España. No, yo creo que aquí además no van por ahí los tiros, ¿no? En ese sentido ya lo apuntabas, ¿no? Pero Izquierda Unida además de hace tiempo ya que viene conformando un bloque social en el que se trata de convergencia con los colectivos sociales, donde hay alianzas ya a nivel de la ciudadanía y a todos los niveles del Estado, con movimientos sociales, donde hay una acción yo creo que conjunta, y donde los ciudadanos pues están participando, movimientos 15M, estos desahucios, también de forma organizada, pero luego pues también está esa referencia política e institucional, en el que creo que Izquierda Unida pues está siendo una referencia, y por tanto entendemos que aquí tampoco en la ciudadanía sabe que los experimentos tampoco son buenos, que la política es necesaria, y la política, más allá de la política hay un vacío muy peligroso, que es lo que refería. Ahora entendemos la política como la capacidad de transformar la realidad, atendiendo al interés general de la mayoría, contando con todo, con mecanismos inclusivos de democracia participativa, y no la política como un mecanismo para controlar a la ciudadanía, un mecanismo para imponer unos determinados intereses sobre la mayoría. Esa es la diferencia que hay que hacer, y la corrupción y todo eso que hay en medio. Pero bueno, nosotros seguimos en eso, ya son mucho tiempo enfrascados en esto, pero además tenemos otras cuestiones que tienen también cercanas, ¿verdad? concreciones, ¿verdad? ¿no? Concreciones, donde tiene que ver mucho también, por ejemplo, en uno el modelo de la política que se hace con proyectos muy grandilocuentes, mucho para la imagen, para las promesas de empleo y para el populismo, pero que luego
son un chasco, ¿no? Como es el caso de la Bajadilla y esa apuesta que llegó hasta, o ha llegado hasta el absurdo de que se ha llegado a embarcar con el propio grupo del Jeque, la alcaldesa, y con ella nos ha embarcado al ayuntamiento participando en una sociedad que no da garantía, de la que no se sabe nada y de la que ha incumplido todo lo que firmó con la Junta de Andalucía para la ampliación del puerto de la Bajadilla. Sí, y bueno, hemos hecho esta semana misma algunas notas de prensa en el sentido de pretender aclarar un poco en qué punto está el tema del puerto y sobre todo de alejar de la mente de aquellos que quieran hacer ventaja política de esta situación, que nos parece una traición a la ciudad, ¿no? La ciudad confió en su día en su alcaldesa, que los entusiasmó, los engatusó con un proyecto del que ella no tenía garantías ninguna, y ahí está su pecado, haber confiado la ciudad a un proyecto del que ella no era garante, no podía, y por tanto ella tiene que pedir disculpas, hasta ahí. Pero nosotros quisimos avanzar un poco más. El proyecto no sale adelante porque no se ha presentado físicamente, materialmente, técnicamente un proyecto, porque se han incumplido reiteradamente todos los requerimientos que dieron lugar al principio a la concesión, es decir, el pago de un canon, etcétera, no se ha llegado a materializar jamás. Y por tanto la Junta de Andalucía, a su pesar, y después de reiterados plazos de confianza, etcétera, etcétera, y sin tener un interlocutor con quien poder hablar, porque el Jeque no tiene esos interlocutores, y el ayuntamiento tampoco se puede arrogar esa representación, solo tiene el 3% de la sociedad, pues la Junta de Andalucía evidentemente empezará a valorar la posibilidad de dar por finalizada esta concesión, pero repito, a su pesar. Claro. La Junta quería que en Marbella, el gobierno actual de la Junta se encontró este proyecto del anterior gobierno de la Junta, hecho ya, o sea, aceptado, aprobado. No es exactamente este modelo de inversión la que nosotros porque estamos hablando, claro, de que eran unas inversiones especulativas adosadas a un puerto. El puerto era la excusa para el negocio que había alrededor, pero lo aceptamos. Pero es que incluso aceptándolo han sido los propios agentes, el Jeque y con él, la alcaldesa, quienes han incumplido el propio pliego de condiciones. Claro, es decir, aquí la Junta, por más que ahora, como siempre, se le quiera acusar de la culpable del fracaso de la Bajadilla, no, la Junta, en este caso la gestión del puerto, es simplemente hay un contrato firmado entre dos partes y la garantía de que hay que cumplirlo. Y si no cumple, pues la Junta no puede prevaricar, no puede ir en contra de la ley, como se ha llegado a pedir veladamente desde el Ayuntamiento incluso, ¿no? Como que sea más flexible, que más flexible ya se está haciendo, agotando todos los plazos. Lo que no se puede hacer es la vista gorda ante una situación que hay que defender los intereses generales de Marbella. Marbella, como una ciudad que además en el apartado turístico, que es estratégico, requiere, entre otras cosas, que se dé una imagen de seriedad y de rigor y de inversiones que tienen que venir pues acompañadas de garantías, y esta no lo tiene, y si no lo tiene no se puede seguir inflando un globo que no tiene nada, que no es productivo, como es el caso del proyecto de la Bajadilla del Jeque. Pues ha explotado solo, precisamente porque el Jeque no aparece, porque no le interesa, ahora que ha visto que no hay un momento positivo para poder hacer un desarrollo urbanístico tan agresivo como quería realizar, aunque el Estado, y esto ha sido el Estado, el Ministerio, aplicando la ley, como no puede ser de otra forma, pero el Ministerio del Gobierno de Rajoy le ha impedido hacer un hotel como quería hacer dentro del mar, de lo que hoy es agua, prácticamente, y por tanto, este proyecto, pues, ¿es para ampliar el puerto? Ya esto le interesa menos, simplemente porque además el turismo náutico está en una situación compleja, aunque Marbella tiene desde luego reclamo y posiblemente sea distinto a otras plazas náuticas y se podría hacer un proyecto del puerto mucho más adecuado, contando con los comerciantes locales, que esto es algo importante. Aquello era una zona comercial, además de urbanística, que acabaría por crear otro polo más, añadido al de la Cañada, al de Puerto Banús, que hundiría el comercio tradicional. Eso lo tenemos también bastante claro, lo hemos hablado aquí hace años. Si no se vigila realmente otro tipo de crecimiento y otro proyecto de puerto, que es a lo que tendremos que ir si se ve consolidando esta situación actual en la que desaparece el Jeque, aparece solo por Twitter, parece que va dejando algunos mensajes y por Twitter no podemos jugar con el futuro de Marbella, y lo que no se puede tampoco por Twitter es hacer promesas de empleo, como llegó a hacer la alcaldesa previa a las elecciones, de cientos de empleos a vecinos de Marbella, cuando era totalmente falso. Esto ya debería tener en cualquier otro lugar el castigo de los ciudadanos y el reconocer y entonar el mea culpa
de cualquier gobernante que haya embarcado a su legislatura prácticamente a ese proyecto, y que ese proyecto está totalmente ahora mismo en dique seco, ¿no? De tal forma que hay que dejar que las cosas vayan por los cauces legales establecidos. Es decir, que ahora mismo la Junta está cumpliendo con su deber, aplicando la ley y la normativa. Ha dicho algo que me parece muy bien, en el sentido de que no se le puede pedir a la Junta que vaya en contra de la ley. Es decir, la Junta está aplicando la ley, ¿no? Quizás otros lo hubieran hecho, ¿no? Digamos, violentar la ley. Y el epílogo de esto, ojalá sea que después de dar de establecer todos los mecanismos administrativos que conlleve el tema de la resolución de la concesión, pues ojalá que se acometa quizás algún otro proyecto. Pero has dicho algo que me parece también fundamental, y es que lo que no puede ser, por el tema del tufillo del empleo, que la ciudad termine perdiendo su identidad y estableciéndose con un modelo de ciudad que no tenga nada que ver con lo que Marbella ha sido hasta ahora, ¿no? Y es que no podemos vestir un santo para desvestir a otro. Esto que ha dicho de que, destruir tejido comercial del pequeño y mediano en esta ciudad con otro polo de atracción, eso pertenece a un modelo de ciudad del que nosotros nos sentimos alejados. Y claro, el señuelo del empleo no puede perder de vista que hay una historia y una ciudad ahí por medio que tiene derecho a construir su propio futuro y que no tiene por qué ser el futuro de los especuladores. Los especuladores no pueden marcar la senda por donde tiene que circular y construirse la historia de esta ciudad. Efectivamente. Yo creo que ese tejido comercial, lo que pasa es que la gente no sale a la calle o no ve lo importante que es transformar la ciudad sobre la base de este tipo de creaciones de polos que terminan creando un centro de comercio nuevo, tipo La Cañada, ¿no? Efectivamente, sí, parece sí. gravísimo eso. Claro, y luego después hay que tener unos valores también medioambientales que están ligados al turismo, que bueno, siempre entendemos que habría la garantía suficiente, pero un puerto tiene una incidencia también en cuanto a la configuración de lo que es el litoral en Marbella y en aquella zona donde ya se están muy dañadas las playas, etcétera, y había que tomar pues un proyecto con total seriedad, ¿no? Y ahí siempre, de Izquierda Unida, muy cautos hemos sido en todo este proceso. Como bien dice, en la gestión de puertos viene ya del anterior gobierno la concesión de este proyecto, que se hubiera presentado, si hubiera sido responsabilidad de Izquierda Unida de otra forma. Pero es importante también ver qué tipo de proyectos, y esto es lo que, bueno, esperemos acontecimientos, pero habrá que volver a valorar y ver cuál es el proyecto que más necesita Marbella, porque además también el turismo de cruceros, tal como viene configurado en ese puerto, no son los grandes cruceros de miles de personas, sino pequeños cruceros, medianos en cualquier caso. Hay un mercado de cruceros que es limitado, tenemos una plaza floreciente como la de Málaga muy cerca, y en definitiva hay que ver también qué recursos queremos enfocar el turismo aquí, cómo puede ser complementario con el de Málaga, por ejemplo, que está cerca, y no crear estructuras de forma totalmente a veces pues con grandes inversiones y con riesgos, ya digo, no solo económicos, sino medioambientales y de configuración de la ciudad, para luego ver que eso se quede ahí como está, claro, el Castellón, el aeropuerto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Vamos a ver qué modelo se puede construir con lo que tenemos y con la coyuntura que tenemos, que también hay que ser realistas y trabajar contracorriente en la coyuntura actual, que se puede aquí. Sí, bueno, y que contrasta, por un lado, esa apuesta por esos megaproyectos con la realidad de no tener resueltos problemas básicos como es el saneamiento, bueno, tener los vertidos y la mezcla de fecales y pluviales y las pérdidas y las fugas que hace que viertan al mar arroyos que tienen unos niveles de contaminación que es una cosa absolutamente intolerable, ¿no? Efectivamente. Es decir, al mismo tiempo y muy cerca de allí que proyectas un megaproyecto que va a resolver el tema del puerto, pues a pocos metros tenemos ahí la playa de San Ramón, que tenemos allí un vertido de que cualquiera que quiera que se acerque y verá allí cómo flotan o nadan o están depositados en los márgenes toda clase de cosas procedentes evidentemente de las aguas grises, ¿no? Efectivamente, es lamentable, porque además es una zona, como dice, de baño de los vecinos, pues sí, estamos hablando de una zona céntrica, pero también de muchos turistas. También es una zona en la que en esa franja litoral hay varios hoteles importantes y sí, bueno, esa imagen de un arroyo, el arroyo de la represa, ya lo conocerán los vecinos desde hace muchos años, ¿no? Las aguas, con los olores, porque ya es una cuestión no solamente visual, sino también olfativa, y luego, bueno, residuos que vienen del saneamiento, de una mala conducción del saneamiento. Una filtración, ¿no? De filtraciones, de vertidos que se producen, bueno, que no se controla adecuadamente el saneamiento. Y ahí venimos a otra pregunta, como decía, la realidad de lo concreto del día a día que tiene que funcionar y no funciona mientras estamos vendiendo proyectos con jeques que no sabemos ni dónde están, efectivamente, y
privatizamos un servicio básico como es el saneamiento a una empresa. Esto sí sabemos que lo pagamos de unos impuestos de hace un poco más de un año, gracias al Partido Popular y su gestión de privatización en favor de Aquagés, pero ahí están todavía los trozos de papeles, residuos de VC, etcétera, en la zona de San Ramón saliendo, ahí que lo vemos, ¿no? Porque hay veces que cosas que no se ven y es gracioso, porque ahora ni siquiera los vecinos se pueden dirigir al ayuntamiento, porque algunos cuando se dirigen al ayuntamiento ante un problema así les dicen, no, eso es Aquagés, con lo cual los ciudadanos ya han perdido las referencias de su ayuntamiento. Los problemas que yo tengo como ciudadano ya no son de mi ayuntamiento, pero tiene que resolver una empresa que se llama Aquagés. ¿Y quién controla Aquagés? Y volvemos otra vez a lo mismo, nadie. Es decir, estamos perdiendo la soberanía, la autonomía, y yo creo que las riendas. Eso es, pero es cierto que en cuanto a lo del agua, en este caso, los vertidos al mar, hay que ser muy serios. Estamos ya hay gente, afortunadamente, ha habido ahí un poco otra vez unos activos del otoño, de las lluvias, pero ahora afortunadamente desde el 1 de mayo, las playas llenas, con gente, la afluencia en las playas, y en este puente un poco que hemos tenido con la Comunidad de Madrid, que hay muchos más ciudadanos de Madrid por aquí en esta fecha, playas llenas y viendo esa salida de aguas allí. Es decir, no se puede permitir, la calidad del agua de baño tiene que estar garantizada. Después vendrán las banderas azules, pero hay cosas que no se pueden tapar ni con banderas azules, que es esa realidad, y habría que poner sobre ese trabajo, y lo hacemos constructivamente. No queremos sembrar alarmas, no queremos ir en contra de la imagen turística, todo lo contrario, constructivamente, que se le pongan las clavijas a Aquagés y que haga su trabajo, y que el ayuntamiento tiene que hacer esto, y no basta con que... Tolerancia cero para ese tema en un municipio como este. Tolerancia cero para vertidos de agua insalubre y hay en más las playas de Marbella. Efectivamente, en Marbella, en la zona de San Pedro, que también Así se han detectado. Así que, señores responsables del Partido Popular, resuelvan ese problema, hablen con quien tengan que hablar, porque ese problema está ahí, acudan, no solamente la posible contaminación, sino el olor fétido que despide esa zona, ¿verdad? Y los desechos allí, efectivamente. Tenemos que terminar por esta semana. Yo creo que vamos mezclando también temas locales con temas globales, porque nos preocupa la marcha de nuestro país, de los españoles, y por tanto que estamos preocupados por la situación doblemente, en lo local y en lo general, ¿no? Efectivamente, nos preocupan los 6.200.000 parados y los 17.200 parados de Marbella, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Todos esos datos tristes y globales después tienen su foto más local en nuestro municipio, al que nos debemos en primer término, ¿no? Pues con estos dos anuncios que hemos ido comentando, los dejamos. Por un lado, esa campaña de Rajoy dimisión, fundamentada, razonada, argumentada, y la otra campaña o la otra acto que vamos a empezar a valorar, la posibilidad de salir de nuevo a la calle. Es decir, la calle es de todos y creo que es un lugar ideal para expresar lo que sentimos ante la situación que estamos padeciendo derivado de las políticas erróneas del Partido Popular. Pues con esto lo dejamos, Miguel, y nos emplazamos de nuevo para la semana que viene. Por supuesto. Y esperamos que ustedes también pues sean fieles a la cita, y que lo mismo que nosotros nos acostumbramos, pues también ustedes estén al otro lado creando su propia opinión. Muchas gracias y hasta pronto.